Siempre pensé que moriría sin recordar nada. En la ciudad donde crecí, la memoria no era un derecho, era un servicio. Nacías, vivías y morías dentro de un flujo cuidadosamente filtrado de recuerdos autorizados. Traumas profundos, guerras, colapsos, genocidios enteros. Todo eso pertenecía a un pasado optimizado, guardado en bóvedas inaccesibles de la red central de archivos. Lo que llegaba hasta nosotros era una versión pulida de la historia, un camino lineal en el que la humanidad había tropezado, aprendido y, finalmente, se había vuelto digna de administrar el resto de la galaxia. Al menos, eso era lo que decían. Yo trabajaba en el corazón de esa mentira. Mi título oficial era Curador de Memorias de Nivel 3, asignado al sector de convergencia de la corporación Mnemocine, la mayor administradora de memoria civil de la malla interestructural. En la práctica, pasaba mis días navegando por los recuerdos de otras personas, recortando excesos, corrigiendo fallos de registro, eliminando fragmentos que el sistema clasificaba como perjudiciales para el equilibrio psíquico colectivo. Yo tocaba lo que nadie más podía ver. La rutina siempre empezaba del mismo modo. Me conectaban a la matriz, mi campo visual se disolvía, y entonces el mundo se convertía en una secuencia de vidas. A veces veía el nacimiento de un niño en una colonia distante. Después, la mirada de alguien frente al vacío de una estación destruida. Luego, una pareja anciana tomada de las manos en silencio en un jardín artificial. Todo eso eran recuerdos en bruto, extraídos de implantes corticales, diarios sensoriales, bancos de observación. Mi trabajo era sencillo, asegurar que esas memorias, al ser reintegradas a los archivos públicos o devueltas a sus propios dueños, no hirieran demasiado la narrativa central. No podían mostrar el universo como era. Tenían que mostrarlo como necesitaba parecer. Yo sabía que había manipulación. Sabía que borrábamos masacres, suavizábamos crímenes, reescribíamos fracasos en forma de lecciones. Me parecía mal, pero también me parecía inevitable. Creía que así era como se mantenía en pie la civilización, ignorando aquello que no soportaría soportar. Y, en algún lugar dentro de mí, tenía un miedo profundo de lo que ocurriría si todas las verdades fueran liberadas de una sola vez. Fue ese miedo lo que usaron contra nosotros, contra todos. Durante años, fui un buen empleado. No cuestionaba los protocolos, solo los ejecutaba con la precisión de alguien que, irónicamente, tiene miedo de olvidar. Por la noche, cuando desconectaba los enlaces neuronales, el silencio dentro de mi propia mente me asustaba. Veía tantos mundos, tantas vidas, y sin embargo, la mía parecía un pasillo estrecho entre dos turnos de trabajo. Entonces el sistema falló. Fue un error minúsculo, estadísticamente irrelevante. Al menos, así lo describía el informe posterior al incidente. Para mí, fue el comienzo del fin. Ese día recibí un bloque de memoria identificado como archivo fantasma. Eso ya era inusual. Los archivos fantasma eran registros demasiado antiguos, demasiado corruptos, o marcados con niveles de sigilo que, en teoría, un curador de nivel 3 jamás debía tocar. El protocolo decía que debía devolverlo intacto a la supervisión automatizada. Pero el archivo llegó abierto, sin barreras, sin cifrado, sin bloqueos de acceso gradual. Bastó un impulso para que aceptara la conexión. En un segundo dejé de ser solo un técnico. Fui arrastrado a una memoria que no seguía ningún patrón normal. No había punto de entrada suave, ni secuenciación organizada. La primera sensación fue el olor a quemado. Luego, el sonido de millones de voces comprimidas, como si el mundo entero intentara gritar al mismo tiempo. Después, la visión se estabilizó. Vi una ciudad en llamas. No era una simulación, no era un ejercicio, no era una filtración teatral de un acontecimiento histórico distante. Era crudo, directo, sin ninguna capa amortiguadora emocional. Edificios derrumbándose, un cielo teñido de gris y rojo, cuerpos esparcidos por calles que no reconocía, pero cuyas señales estaban escritas en lenguas que la corporación afirmaba que se habían perdido con el tiempo. Entre los escombros, vi algo que nunca debía haber visto. Drones con el símbolo de la propia administración disparando sobre civiles desarmados. Insignia humana, diseño humano, tecnología humana. Y, en el flujo de la memoria, apareció en el borde de mi percepción un subtítulo crudo, automático, sin editar. Operación de estabilización 0174X. Bajas, reclasificadas. Reclasificadas. Ese era el término que usábamos cuando un grupo entero dejaba de existir en los registros abiertos. Sabía, por supuesto, que la administración a veces reclasificaba sucesos, pero nunca había visto el proceso desnudo. El archivo siguió desplegándose como una pesadilla sin cortes. Vi niños siendo arrastrados a vehículos de transporte, implantes arrancados a toda prisa para impedir el registro, alguien que, antes de morir, apuntaba su dispositivo de memoria hacia el cielo en un intento desesperado de salvar al menos la última mirada de lo que estaba ocurriendo. La conexión se rompió con una violencia que me tiró de la silla. Tardé unos segundos en entender que había vuelto a la sala de curaduría. El pecho me ardía, los ojos se me llenaron de lágrimas, las manos me temblaban.
Mis superiores no estaban allí. Nadie se había dado cuenta. El sistema, sin embargo, sí. Sentía en algún punto remoto de la matriz la mirada fría de los algoritmos, tratando de decidir si aquello había sido un error o una violación. Podía haber borrado el archivo. Podía haber fingido que nunca lo vi. Podía haber culpado a la corrupción de datos. Aún había tiempo. Pero ya no era solo memoria ajena. Era mía. Pasé esa noche en vela, mirando el techo gris de mi cubículo, sintiendo el peso de aquel mundo en llamas reposar sobre mi pecho. Por primera vez sentí algo más allá de la culpa profesional. Fue una especie de duelo por gente a la que nunca conocería, por una ciudad cuyo nombre jamás sería pronunciado en ninguna parte, por una historia arrancada de la línea temporal como si nunca hubiese existido. A la mañana siguiente, hice lo imperdonable. Abrí el archivo de nuevo. Esta vez no fui arrastrado solo a la destrucción. Vi registros anteriores. Vi esa ciudad viva, llena de mercados, de encuentros, de pequeños conflictos cotidianos. Vi grupos políticos debatiendo la creciente influencia de los humanos. Vi a un pueblo que aún creía, con cierta ingenuidad, que negociar sería siempre mejor que resistir. Vi el momento exacto en que aceptaron instalar un centro de comunicación de la administración para facilitar el flujo de datos. Después vino el patrón. Relajación de leyes locales, llegada de consultores, redefinición de términos como autonomía, soberanía, cooperación. La memoria mostraba actas de reuniones, bloques de información, decisiones que, aisladas, sonaban casi razonables, pero vistas en secuencia, formaban un corredor que solo terminaba en fuego. Fue entonces cuando entendí. Ese archivo no era un accidente, era una cicatriz. Alguien, antes de ser borrado, había encontrado la forma de atar los hilos de su propia historia y lanzarla a ciegas a la malla de memoria, esperando que algún día cayera en manos de alguien aún capaz de mirar. Ese alguien, por algún capricho cruel del universo, era yo. Pasé semanas trabajando como si nada hubiera ocurrido, pero mi manera de ver todo había cambiado. Cada memoria que llegaba me parecía sospechosa. Empecé a notar pequeños vacíos, cortes sutiles, frases interrumpidas, silencios que no sonaban naturales. Era como si todo el universo hubiese sido reeditado por la misma mano que había incendiado aquella ciudad. La corporación nos alimentaba con versiones optimizadas de las catástrofes. Solo mostraba aquellas tragedias que habían sido superadas, las que podían usarse como lección. Las otras, las que no generaban ningún aprendizaje útil para el sistema, eran enterradas, no porque fueran irrelevantes, sino porque eran demasiado peligrosas. Fue en ese periodo cuando comencé a hacer algo aún más peligroso que mirar. Empecé a guardar. Todo curador tiene derecho a una pequeña área de memoria personal, cifrada y en teoría inviolable, destinada a registros introspectivos, ajustes psiquiátricos, autocuidado. El sistema confiaba demasiado en nuestra lealtad como para imaginar que uno de nosotros usaría ese espacio en su contra. Yo convertí la mía en una bóveda. En cada turno, copiaba discretamente fragmentos de archivos que mostraban contradicciones, eventos reclasificados, operaciones de estabilización, desapariciones masivas. Al principio eran microcortes, 3 segundos de una evacuación forzada aquí, un registro bruto de navegación allá, un mapa de reubicación que no coincidía con las versiones públicas. Con el tiempo, aprendí a coser esas piezas como quien monta un tejido lleno de remiendos invisibles. La imagen que emergió fue peor que cualquier paranoia que hubiera podido tener. No era un error aislado. No era una secuencia de abusos. No era un desvío de mando. Era método. Frío, estadístico, eficiente. Pueblos enteros reducidos a líneas de proyección en hojas de cálculo de riesgo. Si un grupo no encajaba en la narrativa deseada, era reescrito. Si resistía, era borrado. Si sobrevivía, era reacondicionado y reintroducido en el universo como ejemplo de asociación exitosa. Todo eso mientras la humanidad mantenía la pose de especie que había aprendido de sus propios horrores. Recuerdo el día en que entendí la profundidad de la ironía. Los mismos que llamaban a sus antiguas dictaduras barbaridades del pasado habían construido la primera dictadura intergaláctica con una delicadeza clínica, casi elegante,
escondida detrás de paneles de control y reportes de desempeño social. Aquella noche lloré por primera vez desde niño. No lloré por mí, lloré por todos los rostros anónimos que vi morir en silencio, por todas las lenguas borradas de los registros, por todas las religiones etiquetadas como focos de inestabilidad y sustituidas por cultos tibios a la armonía sistémica. Lloré por cada historia que nunca sería contada. Y en medio de ese dolor, una pregunta empezó a martillar como un eco. Si yo muriera allí, ¿qué harían conmigo? ¿Sería solo otra entrada reclasificada? La respuesta dolió más que cualquier cosa. Fue ahí cuando algo se rompió. A partir de ese punto ya no pude seguir siendo solo curador. Me convertí como un anciano de una historia que leí en archivos clandestinos, en lo que mi pueblo antiguamente llamaba un guardián. No en el sentido heroico, no como alguien que toma las armas, sino como alguien que se niega a dejar que el olvido gane sin lucha. Seguí trabajando, procesando memorias, ajustando flujos, cumpliendo metas. De puertas afuera seguía siendo un empleado ejemplar, tranquilo, estable, previsible. Por dentro, estaba contando. Contaba cuántas ciudades habían sido renombradas como zonas de transición. Contaba cuántas especies habían perdido más del 60% de sus registros culturales en menos de 2 ciclos. Contaba cuántos implantes de memoria se recalibraban bajo el pretexto de optimización cognitiva. Contaba, porque alguien tenía que recordar. Poco a poco descubrí que no estaba completamente solo. Pequeñas anomalías en las estructuras de almacenamiento personal de otros curadores delataban intentos similares a los míos. Fragmentos codificados, redundancias extrañas, estructuras de archivo manual escondidas en rincones olvidados del sistema. Otros también estaban guardando cosas. Otros también habían visto demasiado. Otros también temían al silencio. Nunca los conocí. Nunca hablé con ellos. Nunca supe cuántos eran. Pero, a medida que encontraba los rastros de sus existencias discretas, sentí algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. Una esperanza tímida, frágil, pero real. La percepción de que, bajo la superficie lisa de la narrativa oficial, existía una capa subterránea de resistencia silenciosa. Es frágil, es insuficiente, es tardía, pero existe. Hoy, cuando conecto mi mente a la matriz, sé que estoy pisando un campo minado al revés. No son bombas esperando explotar, son verdades esperando ser vistas. La corporación todavía cree que lo controla todo. Cree que somos solo piezas obedientes de una máquina demasiado vasta para ser cuestionada. Cree que la historia le pertenece. Y quizá le pertenezca, por ahora. Pero llevo dentro de mí cosas que ya no pueden borrar sin matarme. Y, aunque algún día me silencien, sé que los archivos que escondí no están todos aquí. Están esparcidos, fragmentados, cifrados en mentes que tal vez nunca encuentre, en sistemas que quizá nunca vuelva a ver. No soy líder de rebelión, no soy general, ni profeta. Soy el hombre que vio lo que no debía ver. Soy el último curador de memorias que aún recuerda por qué empezó a trabajar con ellas. Y mientras siga vivo, mientras pueda narrar, aunque sea al vacío, la dictadura humana no será absoluta, porque lo único que un imperio del olvido nunca consigue controlar por completo es el instante en que alguien, en algún lugar, decide que no va a olvidar. Yo decidí, y por eso estás escuchando esto ahora, seas quien seas. Esté esto siendo reconstruido dentro de 100 años, 1000 o mañana. Si esta narración ha llegado hasta ti, significa que se ha abierto una grieta, pequeña, quizá irrelevante desde la perspectiva de los informes oficiales. Pero es por grietas así que entra la luz.